A continuación le daré la palabra a Gustavo Mescuero, quien es el presidente actualmente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Gustavo es ingeniero industrial y maestro en ciencias en planeación del desarrollo regional por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Es especialista en análisis político, políticas públicas, proceso legislativo, opinión pública y desarrollo social. Y bueno, también tiene una larga trayectoria en la materia y además también Oaxaca es una de estas entidades que presenta retos muy particulares para la organización de las elecciones y en este mm, complejo crisol que tiene de regiones y de visiones y en la gran multiculturalidad que caracteriza a Oaxaca. La verdad es que organizar elecciones en Oaxaca también es un reto muy particular dentro de este país. Así es que, Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Arturo. Muy buenas noches a todos y a todas. Eh, yo empezaría, si ustedes me lo permiten, por esta última pregunta, porque luego a lo mejor ahorita que yo termine de comentar algunos datos que yo quería, me va a faltar tiempo. Entonces, entrando a la pregunta que nos hace Arturo de esta situación de los procesos concurrentes, yo creo que la idea probablemente fue buena, ¿no? Pero creo que no es lo más acertado. Miren, la idea fue originalmente o sea, surgió con la finalidad de aumentar la participación ciudadana y de disminuir el uso de los recursos, ¿no? Creo que disminuir el uso de los recursos en realidad pues no hay tal, ¿no? Todas las entidades, a todas, absolutamente todas, los procesos electorales concurrentes nos salen hoy en día más caras porque por distintas cuestiones logísticas que hay que estar acompañando y nos resulta más oneroso el gasto que se tiene que hacer. Y aparte, algo que dicen y que han comentado en la mesa, las características particulares de las elecciones locales son completamente diferentes y corren por canales completamente diferentes de lo que pasa en una elección de corte federal. Sí se comparten algunas cosas, ¿no? Como que, pues a lo mejor una casilla, ¿no? Pero la forma en que está organizada con este tipo de votación física y hacer los conteos, la logística, etcétera, complica mucho. Ya han puesto varios ejemplos, pero permítanme poner unos adicionales. Miren, por ejemplo, ¿qué pasó con todos los partidos políticos locales en la elección concurrente del 18? Más del 90% de los partidos políticos locales que existían en las diferentes entidades, algunos de ellos con muchos años de experiencia, o sea, con muchos años caminando en elecciones locales, desaparecieron. ¿Por qué razón? Porque la elección federal funciona como una gran sombrilla, una gran umbrella, en donde con el modelo de comunicación política que se tiene, ¿no? Prevalece la elección nacional sobre la elección local. Entonces, en tiempo aire está una cosa y en tiempo, en la calle, en la cancha, está sucediendo otra. Entonces, corren completamente distintos, de distinta manera, pero hoy en día tenemos, por ejemplo, que muchos partidos políticos locales que existían a nivel nacional, pues ya no están porque perdieron perdieron su presencia porque la elección fue particularmente atraída por los grandes partidos políticos a nivel nacional. Entonces, independientemente de que ahí están, ya mis colegas han puesto varios puntos sobre la mesa, yo les dejo uno adicional. Yo quiero compartir con ustedes una pequeña presentación y déjenme ponerla. Quiero comentar brevemente, ¿no?
al igual que como lo hicieron mis colegas. Quiero comenzar con, en Oaxaca, ¿qué es lo que vamos a elegir este próximo 6 de junio, ¿no? Como ustedes observan, perdón, desde este lado, vamos a elegir 42 diputaciones al Congreso del Estado. En Oaxaca hay 570 municipios, es la entidad que tiene más municipios de todo el país y en donde concurren dos sistemas de elección. Se eligen autoridades municipales por la vía de sistemas normativos indígenas o usos y costumbres y por la vía de partidos políticos, las tradicionales. Son en esta ocasión 153 municipios que eligen a sus presidencias municipales y en donde pues están en juego más de 1,070 regidurías y 162 sindicaturas, ¿no? El padrón electoral en Oaxaca pues, será poco más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? El padrón, la lista nominal cerca de 2,9 millones y se pretenden instalar alrededor de 5,800 casillas. Eso es la elección del 2021, pero déjenme comentarles, ¿no? Hablaban hace ratito de la importancia de la facultad reguladora que tienen los órganos locales electorales. Y creo que esto es muy importante. Miren, en Oaxaca, ¿qué nos pasó? En el 2015, la elección a gobernador era en el 2016 y por distintas, algunas razones, la Corte declara hecha abajo la ley electoral que había sido aprobada por el Estado. Entonces, de repente, ya iniciado o por iniciar el proceso electoral local en Oaxaca, nos encontramos con que no teníamos ley local. Entonces, teníamos la ley, la Constitución Federal, teníamos la Constitución local, la Constitución Federal, las leyes generales y teníamos la Constitución local porque ahí sí se hicieron las modificaciones y nos quedamos sin ley electoral local. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pues toda la regulación de la forma de cómo llevar a cabo esa elección la tuvimos que hacer a partir de acuerdos del Consejo General, a partir de lineamientos y de reglamentos que emitimos en el Consejo General. Y así, en el 2016, pues regulamos absolutamente todos los procesos, ¿no? Era la primera vez que nos mandataban pues la paridad de las candidaturas. Entonces emitimos lineamientos en paridad de género, en integración paritaria de los órganos desconcentrados, incorporamos tablas de competitividad en aquel momento cuando, bueno, aún las tablas de competitividad que había autorizado el INE para la elección 2015, pues se habían caído. Entonces, emitimos también lineamientos para las tablas de competitividad de los partidos políticos, lineamientos para candidaturas independientes, lineamientos en el voto en el extranjero, etcétera. O sea, para todo emitimos lineamientos. Afortunadamente, estos lineamientos quedaron firmes y posteriormente cada uno de estos lineamientos casi integró la totalidad de la ley electoral que tenemos ahora vigentemente en Oaxaca, ¿no? Y que hemos venido avanzando en ello. ¿Por qué refiero a todos estos antecedentes? Porque todos los órganos electorales, ¿no? Hemos venido de alguna forma avanzando y con acciones afirmativas y la importancia de que en los institutos electorales podemos garantizar los derechos político-electorales que están plasmados en las constituciones y hacerlos efectivos de alguna forma, aunque en las leyes no estén posibles. Esto es una facultad que tenemos ahora y que la mayoría de los OPLES lo utiliza, ¿no? Y hemos venido avanzando con ello. Creo que eso es algo importante porque ya lo decía Arturo y lo decía también Gaby, Fer y Osvaldo en sus intervenciones. Los organismos públicos locales electorales, los institutos locales electorales, creo que son un
primer círculo en donde se pueden llevar a cabo mejoras a los procesos, mejoras adaptadas al ámbito local, cada estado con su particularidad, pero que sin duda son desarrollos que con mucho van avanzando o van más adelante de los cambios que pueden hacerse de la reglamentación a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, pues así hemos visto por ejemplo, Gaby nos hablaba de las urnas electrónicas que utilizaron en Coahuila, ¿no? O de toda la implementación que pudo utilizar Coahuila ahora con lo de la utilización en elecciones en situación de pandemia, ¿no? O tenemos distintos ejemplos a nivel en cada una de las entidades en donde ha habido, creo que, en donde se ha podido avanzar más es en el ámbito local y donde de alguna forma también luego en el ámbito nacional han retomado estos avances, pero esa es una de las particularidades y creo que es algo muy, muy positivo que tienen todos los institutos, ¿no? En el caso particular en Oaxaca, pues hemos venido avanzando igual que lo han hecho otros soples en algunas acciones afirmativas. Pero déjenme comentarles, por ejemplo, algunas acciones afirmativas que vamos a implementar en esta ocasión en el 2021. Ya habíamos avanzado mucho en el tema de paridad y en el tema de cuidar que en los distintos niveles de competitividad, pues se cuide la participación de las mujeres para que no manden a las mujeres a los municipios o a los distritos y en los lugares menos competitivos, ¿no? Cuidando la posibilidad de que puedan convertirse, que estén en las candidaturas y eventualmente puedan formar parte de los órganos colegiados de la toma de decisiones a nivel municipal o a nivel local en el Congreso local. En esta ocasión, hemos avanzado también en acciones afirmativas para incorporar en las candidaturas que tienen que postular los partidos políticos y en el caso de las candidaturas, de las planillas que van a competir por la vía de las candidaturas independientes, para que se incorporen o que incorporen en grupos que pues, han sido históricamente marginados o vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los distritos, se hicieron lineamientos para que de las 25 fórmulas, la mayoría que van a presentar los partidos de las candidaturas al Congreso del Estado, 5 fórmulas van a tener que ser de personas indígenas o afrodescendientes. Va a tener que haber una fórmula de personas con discapacidad física o discapacidad sensorial, con carácter discapacidad permanente, física o sensorial. Va a haber una fórmula de personas mayores de 60 años, ¿no? Y va a haber una fórmula, al menos, ¿no? De personas jóvenes. Entonces, esto es una forma como de inclusión para la parte de las elecciones a diputaciones. Y en el ámbito de los municipales, ¿qué hicimos? En Oaxaca, la ley establece que tenemos 2 segmentos de más competitivos y menos competitivos y además en cada uno de los segmentos existen bloques, 3 bloques de mayor a menor competitividad. Entonces, en realidad son ordenados por los municipios en 6 distintos bloques. ¿Qué fue lo que hicimos por segmento de competitividad? El 35% de todas las candidaturas que postulen los partidos van a tener que ser de personas indígenas o afromexicanas. El 5% al menos van a tener que ser de personas con discapacidad. El 10% al menos van a tener que ser candidaturas de personas mayores de 60 años y el 10% al menos van a ser de candidaturas de personas de 18 a 29 años, ¿no? Otra de las cosas que recientemente hicimos fue, como acción afirmativa, las candidaturas independientes indígenas y afromexicanas. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos como base la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la de Yatama contra Nicaragua,
que establece que los indígenas tienen la posibilidad, el Estado tiene que garantizar la participación de las personas indígenas en los procesos electorales y se tiene que garantizar que su postulación o el acceso a estas candidaturas pueda desarrollarse en la forma en que originalmente votan en esas comunidades, eligen a sus autoridades indígenas en esas comunidades. Entonces, metimos en los lineamientos algo que lo llamamos como candidaturas independientes para personas indígenas o afromexicanas. ¿Cuál es la diferencia de esta parte con la de candidaturas independientes? Recordarán que en las candidaturas independientes se establece en la norma, y casi todos los estados lo establecen así, que se tiene que dar un aviso de intención, se reúnen ciertos requisitos, se van a conseguir un porcentaje de apoyo ciudadano, ese porcentaje de apoyo ciudadano se regresa, se revisa y ya cuando cumplen todo esto, se autoriza la inclusión en la boleta para que puedan participar como candidaturas independientes. Aquí lo que hicimos fue de que una comunidad indígena podía postular a una fórmula para contender por un distrito o una planilla para contender por un municipio y que no, obviando el proceso de recolección de apoyo ciudadano de persona por persona o con la app que dispone el INE. ¿Qué es lo que basamos aquí? El apoyo de la comunidad. Es decir, si la asamblea, en una asamblea comunitaria, la asamblea aquí en Oaxaca es la máxima autoridad en las comunidades indígenas. Si esa asamblea decide postular por decisión de la asamblea a una planilla o a una fórmula para contender, ¿no? Esa decisión de la asamblea comunitaria es el equivalente o funciona como el equivalente de la recolección del apoyo ciudadano de un 2% o de un 3% como funciona en algunas otras entidades. ¿Por qué? Porque en realidad pues, el apoyo de una asamblea comunitaria representa el apoyo de toda la comunidad indígena, que en muchas ocasiones viene siendo mucho mayor de ese porcentaje que se pone. Quiero mencionar que esta parte está impugnada y tendrá que resolverlo la sala superior, porque la sala Jalapa, que es la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos compete, remitió el expediente a la sala superior. Entonces, en breve sabremos si queda firme esta acción afirmativa que impulsamos desde Oaxaca, ¿no? Creo que los retos que se presentan, sin duda, hablar de las elecciones en pandemia, y iba yo a hablar de otros puntos, pero a lo mejor el tiempo me gana. Me quiero referir primeramente a esto de las elecciones en pandemia. Creo que Gaby ya nos daba toda una cátedra de todo lo que hicieron ahí en Coahuila para salir al frente con estas elecciones. Y quiero aquí detenerme un rato porque creo efectivamente que el principal reto que tenemos todos y todas es la situación de pandemia. Esta situación que desafortunadamente nos agarró pues, a todos y a todas, no solamente los mexicanos, sino en el mundo, y que nos tiene en esta situación, y pues a muchos de nosotros y a muchos ciudadanos y ciudadanas pasando pues, penas por pérdidas que han tenido cercanas, o inclusive pues algunos amigos o familiares de nosotros o de la gente que nos está viendo o escuchando, pues cada vez más cercanas. Entonces, este sí es todo un reto porque las condiciones, la ley electoral, tanto la general como la de los estados, nos agarró en una situación en la que no es posible de alguna forma
hacer, cambios, modificaciones a la norma y tenemos que realizar las elecciones con las normas vigentes. Y estas normas no son las más idóneas para tener elecciones en este sentido. El reto es mucho y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos justamente lo que decía Gaby, pues aplicar todas las medidas sanitarias posibles y caminar de la mano con las autoridades sanitarias para que puedan orientar cada una de las acciones que tienen que realizar los órganos electorales. En este caso, nosotros en Oaxaca así lo estamos haciendo, pero creo que es algo que debemos hacer todas y todos, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo en Oaxaca es tratar de migrar todas las actividades que se hacían como de forma física en el instituto, absolutamente todo, pasarlo hasta donde se pueda al ámbito digital. Entonces hemos trasladado al ámbito digital desde la oficialía de partes, todo el sistema de quejas y denuncias, los lineamientos que hemos tenido que hacer para, por ejemplo, los nuevos lineamientos que tuvimos que hacer por la situación de los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Incorporamos en estos lineamientos ya, por ejemplo, que los careos y el desahogo de pruebas que se tienen que hacer en los procesos que llevan a cabo los soples, pues puedan hacerse de manera física, pero también abrir la posibilidad de que sean de forma virtual. Y esto permite, por ejemplo, pues que careos, que presencias, que documentación, todo hacerlo de forma digital. Y también abrimos la posibilidad de que en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia política de género, no enfrentar directamente a su agresor, sino tener la posibilidad de que las mujeres decidan si lo hacen al mismo tiempo o lo hacen de forma distinta, pero también abriendo todo esto a la vía digital, ¿no? Entonces, y todo esto que decía Gaby, lo estamos migrando para allá, o sea, el registro de candidaturas, el registro de las coaliciones, el registro de las plataformas políticas, la conformación de los consejos distritales y municipales, la inscripción de las personas a estos procesos fue por vía de la web, el registro de estas personas también fue en línea, el examen fue en línea, el cotejo documental, hemos tratado de minimizar lo máximo posible el uso de papel y el uso de documentos en el instituto. Incluso el cotejo documental es un cotejo documental que se hace vía una plataforma, ¿no? Las entrevistas también hacerlas a distancia, es decir, todos los procedimientos tratarlos de migrar al ámbito digital. Sin embargo, se presenta todo un reto porque no es lo mismo hacer esto en un estado que tenga otras características de conectividad, incluso como puede ser cualquier estado del norte del país, o hacerlo en unas entidades como las del sur, como a lo mejor Chiapas o peor aún, en Oaxaca, ¿no? Donde la conectividad pues no ayuda mucho. Sin embargo, una de las cosas que hemos privilegiado es no poner en riesgo la salud de ninguna de las personas del instituto y la salud de ninguna de las personas que decide participar en los procesos. Entonces, toda esta migración ha sido todo un reto, ha sido difícil y creo que pues estas son las complejidades que presenta la pandemia, ¿no? Una de las cosas que hicimos también, como lo refería Gaby, integramos un comité técnico de salud, así como integramos un comité técnico, el COTAPRED, por ejemplo, ¿no? El comité técnico que acompaña al PRED, integramos y estamos por instalar en unos días un comité técnico de salud
integrado por especialistas de la salud, médicos del Consejo Estatal de Salubridad y de otros lados, que coadyuven con el instituto para que cada uno de los protocolos que han tenido que salir y los demás que saldrán en cada uno de los procedimientos vayan acompañados y revisados por personas especialistas en la materia, ¿no? Así también como las recomendaciones y los exhortos que el instituto tendrá que hacer a los actores políticos, a los partidos, a los candidatos y a las candidatas, para que entre todos guardemos las condiciones de salud y que nos cuidemos entre todos y todas, ¿no? Por supuesto, hay que cuidar el desarrollo de la elección, pero hay que desarrollar la elección cuidando la salud de todas y de todos, ¿no? Esto de las casillas, la instalación de las casillas únicas con sana distancia, en donde pues van a participar representantes, los funcionarios de casilla, los tradicionales, más un secretario y un escrutador adicional, porque son elecciones concurrentes, más representantes de los partidos nacionales, más representantes de los partidos locales, más en su caso, donde los haya, representantes de los candidatos o de las personas candidatas ciudadanas, pues hace un cúmulo interesante de personas que van a confluir en los órganos desconcentrados y también en las casillas, ¿no? Eso es algo que se deberá de cuidar y ya están algunos protocolos, de hecho, por el Instituto Nacional Electoral, pero nosotros tenemos que cuidar, pues, los protocolos para, por ejemplo, los cómputos distritales y municipales, y para que en las mesas de recuento que vaya a haber también existan condiciones de sana distancia. Creo yo que esta situación vamos a tener que avanzar hacia pensar en que ojalá que, y toco madera, que estas condiciones de pandemia no se repitan, pero eventualmente creo que tener condiciones de voto no físicas, ¿no? O no solamente físicas, puede ayudar mucho, mucho, mucho en el desarrollo de las elecciones. O sea, ya hay desarrollos que permiten el voto por internet, el voto postal, ¿no? O la urna electrónica, que creo que eventualmente tendremos que ir incorporando en el desarrollo de las elecciones locales y federales en el país, ¿no? Por supuesto, toda la parte que se tiene que incorporar de los nuevos retos que presentan la violencia política contra las mujeres en razón de género y con las personas independientes, pero yo avanzaría, por ejemplo, con esta parte, para ya no tardarme mucho, únicamente lo que decía Osvaldo. Creo que un reto importante es la manera como comunicamos. Y desde Oaxaca, una parte que hemos visto interesante es que, bueno, pues en Oaxaca tenemos una gran diversidad de pueblos y comunidades indígenas. Aquí confluyen más de, 16 lenguas y más de 2.900 comunidades indígenas al interior y que funcionan de forma independiente de los municipios que las engloban. Entonces, un reto creo que es no solamente comunicar en español, sino comunicar en otras lenguas para que toda esta norma y esta forma de participación y la invitación al voto y la suma y que la ciudadanía se incorpore, pues pueda hacerse no solamente, repito, en español, sino en las lenguas originarias. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que todos los materiales que se difunden en español, convertirlos a las principales lenguas indígenas en la entidad para que lleguen a la mayor parte de las comunidades en sus lenguas maternas. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que algo que podemos y que debemos hacer, o que al menos en Oaxaca
forma parte muy importante, es que a pesar de que somos un estado en donde eminentemente y evidentemente la mayoría de los oaxaqueños y oaxaqueñas se autoadscribe como persona indígena, más del 60% de los oaxaqueños y oaxaqueñas se autoadscriben indígenas. Es el momento en que ni a nivel federal ni a nivel local, lo tengo que reconocer, se lleva como una estadística de, bueno, ¿y cuántas personas indígenas participan en los procesos electorales? ¿Cuántas personas indígenas forman parte de los órganos desconcentrados? ¿Cuántas personas indígenas son funcionarios o funcionarias de casilla? ¿No? O sea, no tenemos esta numeralia porque no hay registro. Sabemos que la mayor parte de las personas que participan en Oaxaca se autoadscribe como indígenas, pero si nos preguntaran cuántas y cómo, no alcanzaríamos a contestar. Y creo que es algo que tenemos que avanzar a nivel nacional. Creo que incorporándolo desde nuestros formatos de adscripción, llevando el registro, para hacer acciones que fomenten la participación de estos grupos discriminados, y no solamente población indígena o afromexicana, sino también población joven, población como adulto mayor, que es más fácil porque se puede tener la distinción por edad, pero para que tengamos exactamente el número de participación, por ejemplo, por población en condición, personas que participan y que tienen condiciones de discapacidad. Entonces, creo que si hacemos mejoras sencillas desde los formatos que tenemos en los institutos, podemos avanzar, ir avanzando en estos retos de hacer unas elecciones más incluyentes con toda la ciudadanía. Creo que ya me extendí de más, mi querido Arturo. Yo aquí dejaría y agradecería nuevamente agradeciendo pues que pues me hayan permitido participar en este panel. Gracias, Arturo.